Bueno, en este video vamos a comenzar a profundizar un poco en la hidratación superficial y en la hidratación profunda de la piel de una forma integrativa. Ya no solo estamos hablando de la hidratación del estrato córneo, que tiene que ver con el factor de hidratación natural que venimos viendo en videos anteriores, sino que vamos a hablar un poco del concepto más integrativo de hidratación. Y si bien lo he mencionado en otro video, lo estoy profundizando en este ya que me han llegado consultas y porque sigue habiendo confusión en relación a si el agua que ingerimos realmente eh, impacta en la hidratación de la epidermis y de la piel. Resulta que hay muchos dermatólogos o dermatólogas que explican que la hidratación de la piel no tiene que ver con el agua que tomamos y muchos otros dermatólogos o dermatólogas dicen lo contrario. Pero cuando uno empieza a estudiar un poco todo lo que es esta estructura de la piel y de la hidratación general de la piel, se da cuenta que por supuesto el agua que ingerimos tiene mucho que ver con la hidratación general de la piel, entre muchos otros factores que vamos a profundizar ahora y vamos a comprender un poco más estas dudas que suelen haber porque a veces a través de las redes sociales, de blogs, de YouTube, se suelen decir muchas cosas. Entonces es necesario estudiar este esquema que vamos a analizar ahora. Y yo creo que a veces los dermatólogos dicen eso porque se basan solamente en el estrato córneo. Quizás están hablando solo del estrato córneo. Entonces, no están hablando de la hidratación general. Pero hay que entender que la piel es una sola. Por más que estudiemos la piel en capas, que estudiemos la estructura de la piel y que cada capa tenga su característica, sus células, su funcionalismo, sus diferencias, ¿sí? Es muy importante entender que la piel es una sola y cuando hablamos de hidratación debemos contemplar todos los aspectos que forman parte de la hidratación general de la piel, tanto a un nivel profundo como a un nivel superficial. Entonces, vamos a comenzar a analizar este cuadro. En la hipodermis se dice que tenemos un 20% de hidratación natural, ¿sí? En la hipodermis. Y en la dermis se dice que tenemos un 80% de hidratación natural, por ende es la capa de la piel más hidratada con más contenido de agua. No sé si recuerdan cuando estudiamos el video de estructura de la piel, que en la hipodermis y en la dermis están todos esos vasos y capilares sanguíneos, que incluso llegan hasta la dermis papilar, ¿sí? La que linda justamente con la capa más profunda de la epidermis, ¿sí? Está la dermis papilar y después comienza la epidermis. Hasta la dermis papilar hay vasos sanguíneos, hay capilares sanguíneos. Entonces, resulta que el agua que recibe la dermis y la hipodermis provienen exclusivamente de la irrigación sanguínea, que es una hidratación de tipo profunda. ¿Qué quiere decir? Que a través del agua que ingerimos cotidianamente, el agua mineral, y los nutrientes también que ingerimos a través de la alimentación, la sangre va a transportar todo eso a las capas profundas de la piel para nutrirla y para hidratarla. Entonces, el agua de la dermis y de la hipodermis proviene de la irrigación sanguínea. Pero además en la dermis tenemos lo que son los glucosaminoglicanos. No sé si recuerdan que hablamos de ese gelcito de la matriz extracelular, que son todos esos componentes de la piel higroscópicos, como lo son el ácido hialurónico, los proteoglicanos, todas esas sustancias que son capaces de retener y capturar el agua, y es por eso que ese gel de la matriz extracelular de la dermis, digamos, lo que hace es contener y retener la humedad que se encuentra en la dermis y es por eso que es una de las capas de la piel con más contenido de agua. Podemos decir que es la que tiene más contenido de agua. Entonces, proviene de la irrigación sanguínea y además todo ese gelcito preserva mucho la humedad. Por supuesto que a medida que avanza la edad de la persona, cuanto más mayor es la persona, menos producción de ácido hialurónico y de estos componentes higroscópicos tiene. Entonces va perdiendo retención de agua. Pero bueno, digamos que no solo en el aspecto de la hidratación estamos hablando de la irrigación sanguínea, sino de los glucosaminoglicanos, que forman parte de la hidratación de la dermis. Resulta que
en la epidermis se dice que tenemos entre un 60 y un 65% de humedad, de hidratación, de agua. Pero en el estrato córneo, en la capa más superficial de la epidermis, donde está la emulsión epicutánea, ahí ya no hay entre un 60 y un 65% de hidratación, hay entre un 10 y un 15%. Hay autores que dicen hasta un 20%, pero bueno, es aproximado. Por debajo del 10% ya se considera que la piel entra en un estado crítico de deshidratación. Entonces, es la capa a la que menos le llega la hidratación. Y uno diría, bueno, pero ¿de dónde viene el agua de la epidermis? O sea, ¿el agua que ingerimos impacta en la epidermis? Bueno, les voy a hablar en general de la epidermis, porque una cosa es la epidermis en general y otra cosa es el estrato córneo. No podríamos decir que a la epidermis le llega el agua como a la dermis, que tiene directamente los capilares sanguíneos y toda esa irrigación sanguínea. Por supuesto que a la epidermis no llega de la misma manera, muchísimo menos en el estrato córneo, pero sí impacta y van a ver por qué. Resulta que en la irrigación sanguínea, el agua que proviene de la irrigación sanguínea, así como también los nutrientes, que es lo que le brinda la calidad y la salud a la piel, y que por supuesto lo transporta a la sangre, llegan a la epidermis porque la dermis, ¿se acuerdan que los vasos capilares llegan hasta la dermis papilar? Bueno, la dermis irriga a la epidermis con todos esos nutrientes y esa agua. ¿Y cómo llega a la epidermis? Porque resulta que la epidermis no está vascularizada, no tiene vasos sanguíneos. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo llega? Bueno, llega a través de las acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas? Son proteínas transmembrana que se encuentran en la membrana celular de los queratinocitos, que son transportadoras de agua. Son proteínas que funcionan como canales transportadores de agua. El descubrimiento de estas proteínas es relativamente nuevo en dermatología y es por eso que ya desde hace varios años se viene como concientizando más sobre la integración de la piel en general y la hidratación. Entonces, cuando nosotros ingerimos agua y nos alimentamos correctamente, todo eso va a llegar no solo a la hipodermis y a la dermis de manera mucho más fuerte y más profunda, sino que a la epidermis llega en menor proporción, pero llega porque se va difundiendo a través de las acuaporinas. Resulta que al estrato córneo ya prácticamente no es el mismo caso. Ya en el estrato córneo la hidratación depende prácticamente del factor de hidratación natural, ¿sí? Y de lo que aportan las glándulas sudoríparas, que están en la dermis, pero que justamente son las que liberan hasta el estrato córneo todas esas sustancias hidratantes, los lactatos, la urea, todo lo que ya vimos que forma parte de los componentes de las glándulas sudoríparas del sudor. Y también va a formar parte de esta hidratación la degradación de la filagrina. No sé si recuerdan que hablamos del proceso de queratinización que se produce en toda la epidermis. Justamente toda la epidermis tiene que ver con el proceso de queratinización, los distintos estratos, hasta que el queratinocito colapsa, muere, pierde su núcleo y libera todos esos lípidos cutáneos, libera la queratina y la filagrina se va degradando ya en el estrato córneo en aminoácidos higroscópicos, ¿sí? No sé si recuerdan que hablamos todo sobre la emulsión epicutánea, y todo eso va a formar parte de la hidratación del estrato córneo. Entonces, dijimos, resumiendo, en la hipodermis y en la dermis tenemos el agua a un nivel mucho más grande, principalmente en la dermis, un 80% que proviene de la irrigación sanguínea. Recuerden que también hablamos de nutrientes que llegan de la misma manera, aunque no tenga que ver con la hidratación en sí, pero todo llega a través de la sangre.
Y esa humedad, esa hidratación también se va difundiendo a las capas más profundas de la epidermis gracias a las acuaporinas. Ya en el estrato córneo, la hidratación va a depender prácticamente del factor de hidratación natural, que es producto de lo que aportan las glándulas sudoríparas con la degradación de la filagrina en todo ese proceso de queratinización. Y bueno, ya la degradación de la filagrina se produce en el estrato córneo. El tema del 60 al 65% de agua que hay en la epidermis tiene que ver justamente con el agua que contienen los queratinocitos, que proviene de todo esto, de todo lo que estamos hablando, de lo que va absorbiendo de la piel en general. Y los queratinocitos justamente tienen esa capacidad de recibir agua y de incorporar agua, de intercambiar, ¿sí? Gracias a estas proteínas que estamos mencionando. Es muy importante entender que además en el estrato córneo va a influir la humedad del ambiente. Si es un ambiente donde yo vivo muy seco, eso también va a alterar la hidratación cutánea. ¿Ven? Agua exógena. Y algo muy importante es la integridad de la barrera cutánea, que como ya hablamos, cuando esa barrera se altera la hidratación, porque empieza a evaporarse agua desde las capas más profundas. Y también se pierde la hidratación superficial que ya tiene el mismo estrato córneo. Entonces, ¿lo que yo ingiero impacta en la piel? Por supuesto que sí, pero también impacta la correcta degradación de la filagrina, que tiene que ver con todo un proceso de queratinización que se tiene que ir dando correctamente, la integridad de la barrera cutánea, y para esto ya hablamos la importancia de cuidar el pH, ¿sí? De cuidar la microbiota, de que esos lípidos cutáneos no se vean alterados por rutinas cosméticas equivocadas, ¿sí? Entonces, todo esto va a hacer que esos lípidos de la emulsión epicutánea funcionen sellando y evitando la pérdida de agua transepidérmica, evaporación de agua, que se conoce como TEUL. Y a medida que avanza la edad de la persona, naturalmente es una piel que va a ir perdiendo retención de agua, porque también desde la dermis se va perdiendo toda esta producción de glucosaminoglicanos, ¿sí? Entonces, es muy importante, como yo les decía, dejar de separar tanto la piel. Para estudiarla está bien, pero hay que entender que la hidratación de la piel depende de todo esto que mencionamos, por ende también es muy importante que se concienticen en alimentarse bien, aportarle buenos nutrientes a la piel e ingerir una cantidad de agua suficiente para mantener nuestros niveles de hidratación del organismo en general como también de la piel, ¿sí? Y cuidar todos estos aspectos que ya mencioné del estrato córneo. También van a ver que a través de la cosmética hay activos que no solo funcionan reforzando la hidratación a nivel superficial, sino que trabajan a un nivel mucho más profundo, como por ejemplo el hialuronato de bajo peso molecular, pero todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el módulo 2. Y ya van a ver si ustedes lo están experimentando o lo van a experimentar, o inclusive con las personas que atiendan a ustedes, que cuando alguien hace un cambio de alimentación y cuando alguien comienza a hidratarse correctamente, se nota muchísimo, muchísimo en la piel y visiblemente, incluso en la capa más superficial, se nota la piel luminosa e hidratada por cambios de hábitos, siempre y cuando tenga una coherencia con las rutinas cosméticas, porque recuerden que el exposoma también desequilibra la piel, más allá de lo que uno aporta de manera endógena, el exposoma también altera la hidratación de la piel. Entonces, bueno, esto es para que lo tengamos en cuenta, empecemos a ver todo de forma más integrativa. Recuerden que cuando uno no toma suficiente agua, hasta se resecan los labios, se puede percibir muchísimo. Por supuesto que los labios son semimucosas, no tienen la epidermis formada como en el resto del rostro, pero ahí ya nos estamos dando cuenta como en un día solo de no ingerir la cantidad de agua suficiente, ya se nota e impacta directamente en la piel, tanto a niveles profundos como de a poco se va notando en las capas más superficiales. Y también desde afuera hacia adentro se puede ver alterada esa hidratación, ¿sí? Generalmente cuando hay deshidratación a un nivel muy superficial, a un nivel muy visible que es el estrato córneo,
siempre hay una alteración de la función barrera y seguramente una alteración de pH, una mala degradación o ineficiente degradación de la filagrina. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver y son aspectos que vamos a tratar de equilibrar con hábitos y con cosmética adecuada. Les mando un abrazo.